Estimados venezolanos, estamos con ustedes aquí de nuevo con estas entrevistas a las organizaciones del Pacto Republicano. Y en esta ocasión nos toca a la organización anfitriona de todo esto, que es el Movimiento Libertadores, representada por Giuseppe Siliberti Pellegrino. De manera que, Giuseppe, encantado de verte con nosotros. Mucho gusto. Y la primera pregunta que te quisiera hacer es: ¿en qué consiste el Movimiento Libertadores? ¿De dónde surge? ¿Hacia dónde va? Claro que sí, Felipe. Ante todo, gracias. Y nadie más que tú sabe cómo nace esta iniciativa ciudadana del Movimiento Libertadores. Tú eres básicamente el motor que hace que esta propuesta ciudadana se mantenga viva, que no haya desmayado después de los tropiezos que sufrimos todos los venezolanos después de esa jornada exitosa, cívica, sin ningún precedente a nivel mundial, como fue la jornada del 16 de julio de 2017. Movimiento Libertadores es una expresión, y yo solo soy una muestra de esos 7 millones y casi medio de ciudadanos que salieron ese día, que trataron y buscaron un espacio para expresarse no solo en contra de un régimen que los mantiene ya desde hace 20 años en un estado calamitoso de miseria, de esclavitud, sino de un sistema que viene de más atrás de 40 años, donde los partidos políticos se han encargado de desmejorar y aprovecharse hasta cierto punto de la voluntad de los ciudadanos hacia sus propios intereses. Entonces, Movimiento Libertadores nace como una necesidad para darle a los ciudadanos lo que efectivamente es de ellos, que es el poder de decidir. El pueblo decide. Excelente, Giuseppe. Y la segunda pregunta que te quería hacer tiene que ver con la diferencia entre el Movimiento Libertadores como tal y el resto de las organizaciones en lo que hemos llamado el Pacto Republicano. El Movimiento Libertadores es gente de la sociedad civil independiente, que no tiene aspiraciones electorales, no es un partido político, un movimiento del soberano, podríamos decir. Sin embargo, se está conformando este pacto republicano. ¿En qué consiste y en qué se diferencia del Movimiento Libertadores? Sí, fíjate, Felipe. Estos 60 años han sido de aprendizaje para la sociedad y el venezolano lo ha sabido aprovechar a pesar de la situación en que vivimos. Entonces, Movimiento Libertadores, al momento de formar su espacio en los diferentes sectores gremiales, sociales, culturales, universitarios, gremios, nos dimos cuenta que existía, así como no, un número de personas que, si bien no hacían vida política como militantes de organizaciones políticas, habían otros que sí hacían esa vida política, sí tenían sus aspiraciones y que había, por supuesto, que respetarle ese espacio y que se identificaban perfectamente con la estrategia del coraje, que no solo quería salir, por supuesto, de este sistema corrupto de estos 20 años, sino, por supuesto, de un sistema mucho más complejo, que es de los terratenientes. Entonces surge la necesidad de un nuevo espacio, de una plataforma mucho mayor, que es el Pacto Republicano, siempre de base, siempre desde los sectores, digamos así, ciudadanos, que agrupa a diferentes organizaciones de la política, de la vida del país, respetando cada uno de su ideología, sus corrientes, su filosofía, y que, por supuesto, tengamos como único norte la salida del régimen y, por supuesto, de este sistema para una mejor Venezuela, en un proyecto de a corto, mediano y largo plazo.
Excelente, Giuseppe. Ahora, tú mencionaste el tema de la estrategia del coraje. ¿Qué tiene que ver esto con el mapa de conflicto? ¿El mapa de conflicto es entre desgobierno y oposición o hay otro? ¿Cómo se ubica aquí el el pacto republicano? Bueno, yo no creo que podamos hablar de un desgobierno. Sí, es que estamos acostumbrados a utilizar esa palabra gobierno. Esto sencillamente es una organización criminal que nos ha controlado. O sea que ellos están haciendo bien su trabajo. Ellos no están desgobernando, no lo están haciendo mal. Y eso es un error en el mapa del conflicto. Entender que el problema es que estamos haciendo oposición a unos malos políticos. Entonces, un mal diagnóstico nos lleva, por supuesto, a una mala receta. Y por supuesto, nunca vamos a curar a la enfermedad. Entonces, teniendo definido perfectamente que estas personas atienden a unos intereses que son superiores, como son las rentas de la nación, que la tienen secuestrada para ellos manejarla a su antojo y no dedicarla efectivamente a quienes somos propietarios de ella, como la red pública. Entonces tenemos más claro cuál es el sentido y el objetivo del pacto republicano, básicamente. Y por supuesto, la estrategia no puede ser otra que la del coraje. Excelente, excelente. Entonces, hay en el entorno político venezolano ya unas alianzas políticas. Está el Frente Amplio, está Soy Venezuela. ¿Por qué esta propuesta adicional con la palabra de pacto? ¿Tiene algo que ver con el pacto de Punto Fijo? Sí, tiene que ver porque el pacto de Punto Fijo en su momento le dio unas garantías de gobernabilidad, pero también se cometieron unos errores que a la fecha de hoy lo estamos viendo, como es excluir a otros factores políticos dentro del pacto. ¿Okay? Entonces, este nuevo pacto que estamos promoviendo desde el Movimiento Libertador, y a lo cual al día a día se vienen sumando muchas más organizaciones, es una nueva versión, por supuesto mejorada, adaptada a los tiempos, de ese pacto de gobernabilidad que se creó. Por supuesto, atendiendo con mucho más énfasis cuál es el origen principal de esa falla, que es, por supuesto, repito, el sistema casarrentista, que a corto y mediano plazo va a ir corrompiendo todas las estructuras. Excelente. Entonces, está el análisis que dice que el Frente Amplio es una organización equivocada porque cobija cohabitadores y gente del coraje. Si tenemos el mapa político, el mapa de conflicto, que es entre los cazarrentas, los corruptos y el resto de nosotros, no podemos tener en la organización que nos representa a los corruptos. Hay una correlación entre cohabitadores y corrupción. Entonces, habría la posibilidad de que quizás esta nueva organización, la del Pacto Republicano, cobije a los del coraje que están en el Frente Amplio, no los cohabitadores. Y por supuesto a Soy Venezuela, que está compuesta por gente del coraje, ¿no te parece? Claro. Aquí en el Pacto Republicano, y así lo hemos venido aplicando en el Movimiento Libertadores, no existen diferencias entre ideologías, sino más bien el reconocimiento del otro. Si tú no reconoces la diferencia que tienes con respecto a tu prójimo, no puedes llegar nunca a construir una verdadera nación, a llegar a la verdad. Entonces, si dentro de otros frentes, movimientos, iniciativas ciudadanas,
existen personas que perfectamente tienen claro cuál es no solo la estrategia, sino el origen de la enfermedad. Entonces, claro que son perfectamente bienvenidos al pacto republicano. De hecho, hay que hacerle un llamado para que se sigan sumando desde las esferas más altas, que pongan un poquito de atención a lo que está pasando en las bases, porque nosotros nos estamos organizando desde las bases como debe ser para llegar a las esferas más altas, para que el día de mañana podamos de una manera ir creciendo sostenidamente. Excelente, Josep. Una última pregunta, vamos a alargar un poco, pero creo que vale la pena, muy corto. ¿Por qué decimos que la estrategia del coraje es una estrategia que permite una salida rápida y sin embargo no es violenta y implica una negociación contraria a la estrategia del diálogo, etcétera, tipo Noruega? Felipe, la sociedad venezolana, sí, la sociedad venezolana está mucho más clara que esta dirigencia política que la ha venido mareando y haciendo piruetas con el tiempo. El tiempo se le acabó, no solo al régimen, sino a estos políticos que tratan día a día de sostenerlo con diálogos que solamente le dan oxígeno, un poco más de oxígeno, pero el paciente ya prácticamente está desahuciado. Entonces, lo que tenemos es que terminar de enterrar el muerto, ¿okay? Y bueno, y hacerle un velorio. Darle su salvoconducto, ¿no? Sí. Lo que quiero decir cuando enterrar al muerto es que la salida no necesariamente tiene que ser violenta, sino vamos a darle, como tú dices, un empujoncito. Un empujoncito para que se vayan de manera pacífica. Así que bueno, muchísimas gracias, Giuseppe. Encantado de tenerte con nosotros. Gracias, Felipe.